Había algo en el aire aquella tarde de viernes que presagiaba que la vida de muchas personas cambiaría para siempre. El Colegio San Patricio, esa institución tan respetada del corazón de la ciudad, bullía de actividad como una colmena en 1900. Primavera. Era el día del Festival Cultural Anual, ese evento que todas las madres esperaban con tanta ilusión, ese momento en el que podían vestir sus mejores galas y sentirse orgullosas de pertenecer a una comunidad educativa tan distinguida. Doña Carmen, madre de 3 hijos ya crecidos, se había puesto su vestido azul marino, el mismo que guardaba para las ocasiones especiales, y había llegado temprano para conseguir un buen lugar, el auditorio principal, con sus butacas de terciopelo rojo y su escenario de madera pulida, se llenaba poco a poco. Había algo mágico en ver cómo las familias se reunían, cómo los abuelos tomaban el brazo de sus nietos, cómo las madres alisaban los cabellos de sus pequeños con esa ternura que solo una madre sabe dar. Don Miguel, un hombre trabajador de 62 años, se acomodaba junto a su esposa. Habían hecho tanto sacrificio para pagar la colegiatura de su hijo menor, trabajando horas extras, ahorrando cada peso. Este momento era su recompensa, su pequeña porción de orgullo en un mundo que a veces parecía no valorar el esfuerzo de la gente sencilla. Las luces del auditorio comenzaron a atenuarse lentamente y un murmullo de expectación recorrió las filas. Nadie podía imaginar que en las próximas horas serían testigos de algo que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. Cuando las cortinas se abrieron, apareció en el escenario la figura imponente del maestro Ricardo Mendoza. Vestía su traje gris de 3 piezas, el mismo que usaba para las ceremonias más importantes, y caminaba con esa seguridad que solo dan los años de experiencia y reconocimiento. Don Ricardo era todo lo que una madre esperaría de un educador, distinguido, culto, con esa presencia que inspiraba respeto inmediato. Llevaba 20 años enseñando música en el colegio. Había formado a generaciones enteras, y su nombre se mencionaba con reverencia en las reuniones de padres de familia. Estimadas familias, comenzó con su voz grave y bien modulada. Es un honor estar aquí con ustedes en este día tan especial. Sus palabras resonaron en el auditorio como las de un sacerdote en domingo. Las madres se miraban entre sí con esa satisfacción silenciosa que sienten cuando saben que sus hijos están en buenas manos. Doña Esperanza, una señora de cabello plateado sentada en primera fila, asintió con aprobación. Recordaba cuando el maestro Mendoza había preparado a su hija mayor para el concurso estatal de piano. Qué orgullo había sentido esa tarde cuando su pequeña ganó el primer lugar. El profesor ajustó el micrófono y sonrió con esa sonrisa, que conocía bien su efecto en el público. Hoy vamos a vivir algo muy especial, anunció. Una demostración de por qué la educación musical es tan importante en la formación de nuestros jóvenes. Las madres se inclinaron hacia adelante, expectantes. Confiaban plenamente en este hombre que había dedicado su vida a cultivar el alma de sus hijos a través de la música. No podían imaginar lo que estaba por venir. En ese momento de expectación, cuando todos los ojos estaban fijos en el escenario, se escuchó el suave chirrido de una puerta lateral que se abría con discreción. Era don Esteban Morales, el conserje del colegio, quien apareció silenciosamente como siempre lo hacía, tratando de no molestar a nadie. Vestía su uniforme azul, marino de trabajo, ese que había lavado tantas veces que ya había perdido su color original. En una mano llevaba su escoba fiel, esa compañera que lo había acompañado durante tantos años por los pasillos del colegio. Su paso era humilde pero firme, como el de un hombre que conoce bien su lugar en el mundo. Don Esteban tenía 58 años, y en su rostro se leían las historias de una vida llena de trabajo honesto y sacrificios silenciosos. Sus manos, curtidas por años de limpiar y mantener cada rincón del colegio, mostraban las callosidades de quien nunca había conocido la pereza. Doña Marta, una madre que siempre llegaba temprano por las mañanas, lo reconoció inmediatamente. Era el mismo hombre que cada día le abría la puerta con una sonrisa cálida, que siempre tenía una palabra amable para los niños, que conocía por nombre a cada estudiante y preguntaba por sus familias con genuino interés. Algunos padres lo saludaron con un gesto discreto de la cabeza. Don Esteban era querido por todos, esa clase de persona que hace que un lugar se sienta como hogar.
siempre dispuesto a ayudar, siempre con una sonrisa a pesar de las dificultades que la vida le había puesto en el camino. Caminó hacia el fondo del auditorio, esperando terminar su trabajo sin interrumpir la ceremonia. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando una idea atravesó la mente del maestro Mendoza como un rayo oscuro. Al ver a don Esteban con su escoba, moviéndose discretamente por el auditorio, algo cambió en su expresión. Una sonrisa extraña apareció en sus labios. Esa sonrisa que conocen bien quienes han visto la soberbia disfrazada de educación. «Distinguidas familias», dijo elevando la voz para captar toda la atención. Permítanme mostrarles de manera práctica la importancia de la educación musical formal. Sus palabras sonaron pomposas, cargadas de una arrogancia que comenzó a incomodar a algunos padres sensibles. Doña Rosa, una mujer trabajadora que limpiaba casas para pagar los estudios de su hijo, sintió un escalofrío en la espalda. Algo en el tono del profesor no le gustaba. Había escuchado esa misma voz condescendiente en boca de las señoras para quienes trabajaba, esa manera de hablar que ponía a la gente en su lugar. El maestro Mendoza caminó hacia el borde del escenario, su mirada fija en don Esteban, quien seguía trabajando sin imaginar lo que se avecinaba. «Creo que sería muy instructivo», continuó con esa sonrisa que ya no parecía amable, «hacer una demostración de lo que sucede cuando alguien, sin preparación, se acerca a un instrumento tan noble como el piano». Las madres intercambiaron miradas de confusión. Doña Carmen, la del vestido azul marino, frunció el ceño. ¿Hacia dónde se dirigía esta presentación? Un murmullo inquieto comenzó a extenderse por las filas. Don Esteban, ajeno a todo, siguió barriendo en silencio, sin saber que se había convertido en el blanco de una lección de humildad que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes. «Don Esteban», gritó el maestro Mendoza con una voz que resonó por todo el auditorio como un látigo. El pobre hombre se detuvo en seco. Su escoba quedó suspendida en el aire y se volteó con esa expresión de sorpresa y temor que conocen bien quienes han vivido siendo invisibles para los poderosos. «Venga acá, por favor», continuó el profesor, con una sonrisa que helaba la sangre. «Suba al escenario, que tengo una propuesta muy especial para usted». Las palabras sonaban amables, pero había veneno en cada sílaba, esa crueldad elegante que duele más que cualquier grito. Don Esteban miró hacia todos lados, buscando una salida que no existía. Sus mejillas se enrojecieron de vergüenza, mientras cientos de ojos se clavaban en él. Con pasos vacilantes, como un cordero que va al matadero, comenzó a caminar hacia el escenario, su escoba aún en la mano como si fuera su único refugio. Doña Lupita, una señora de corazón noble que había criado 5 hijos sola, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Conocía esa mirada de humillación en los ojos de don Esteban. La había visto en el espejo muchas veces cuando la vida la había puesto en situaciones difíciles. «Ahora sí vamos a ver algo divertido», exclamó el maestro Mendoza dirigiéndose al público. «Le voy a pedir a nuestro querido conserje que nos deleite con una pieza musical. A ver qué tal se las arregla sin años de estudio y preparación». Las risas comenzaron a brotar aquí y allá, nerviosas e incómodas. Don Esteban subió al escenario con la dignidad rota, sin saber que estaba a punto de dar la lección más grande de sus vidas a todos los presentes. Don Esteban se quedó parado frente al piano como si hubiera visto un fantasma de su pasado. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de algo mucho más profundo, el reconocimiento. Ese instrumento negro y brillante no era solo un piano, era un portal hacia los recuerdos que había enterrado en lo más hondo de su corazón. El silencio en el auditorio se volvió denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Las madres contenían la respiración, algunas con lágrimas ya formándose en los ojos al ver el dolor reflejado en el rostro de aquel hombre bueno que las había saludado tantas mañanas con su sonrisa cálida. Doña Mercedes, una mujer que había trabajado toda su vida como costurera para sacar adelante a sus hijos, reconoció esa expresión. Era la misma que ella había tenido cuando tuvo que vender su máquina de coser, su herramienta de trabajo, para pagar los medicamentos de su esposo enfermo. Sabía lo que significaba renunciar a lo que más se ama. Don Esteban cerró los ojos, por un momento, y por su mente pasaron como relámpagos 30 años de recuerdos.
las noches sin dormir trabajando para alimentar a sus pequeños tras quedar viudo, las partituras que había regalado porque ya no podía permitirse soñar, los aplausos que una vez fueron suyos y que el tiempo se había llevado. El maestro Mendoza, ajeno al drama que se desarrollaba frente a él, sonreía con malicia esperando el momento de la humillación final. No sabía que estaba a punto de presenciar un milagro que cambiaría su vida para siempre. El piano esperaba, silencioso y majestuoso, como esperan los viejos amigos el reencuentro después de una larga ausencia. Y entonces sucedió. Don Esteban, con una lentitud reverencial, como quien se acerca a un altar sagrado, posó sus manos curtidas sobre las teclas del piano. El primer acorde que brotó de aquel instrumento fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad más profunda. El sonido que llenó el auditorio no era el de un aficionado torpemente tocando teclas. Era algo completamente diferente, puro, cristalino, perfecto. Un sonido que hablaba de años de estudio, de disciplina, de un talento que el tiempo no había podido borrar a pesar de todo el sufrimiento. Doña Soledad, sentada en la quinta fila, sintió que se le erizaba la piel. Había escuchado ese mismo toque, esa misma delicadeza, años atrás en el Teatro de Bellas Artes cuando era joven y podía permitirse el lujo de soñar con la belleza. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera explicar por qué. El silencio en el auditorio se volvió absoluto. Ni una tos, ni un murmullo, ni el crujir de una butaca. Hasta los niños más pequeños parecían hipnotizados por esa música, que nacía de las manos de un hombre al que habían visto solo como el conserje humilde que limpiaba los pasillos. El maestro Mendoza sintió que algo frío le recorría la espalda. Su sonrisa burlona se desvaneció como el humo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras escuchaba algo que su orgullo se negaba a aceptar. Estaba presenciando la ejecución de un verdadero maestro. Don Esteban siguió tocando, ajeno a las miradas de asombro, perdido en un mundo donde el dolor y la belleza se encontraban en perfecta armonía. Sus dedos conocían cada tecla como una madre conoce el rostro de sus hijos. Las primeras notas de Clair de Lune, de Debussy, comenzaron a fluir como agua cristalina de un manantial sagrado. Don Esteban no solo tocaba el piano, él se había convertido en uno con el instrumento, en un canal divino, a través del cual la música más pura llegaba a los corazones sedientos de belleza. Cada nota era una caricia al alma, cada acorde una revelación. Sus manos se movían con una gracia que hablaba de décadas de entrenamiento, de miles de horas de práctica, de un amor por la música que ni la pobreza ni el dolor habían podido destruir. Era la ejecución de un verdadero maestro, de alguien que había nacido para esto. Doña Amparo, una mujer que había trabajado en una fábrica textil durante 40 años, nunca había escuchado música clásica, pero en ese momento sentía que su corazón se expandía como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. La técnica de don Esteban era impecable. Sus dedos danzaban sobre las teclas con la precisión de un cirujano y la delicadeza de una madre acariciando a su bebé. No había una sola nota fuera de lugar. No había una sola frase musical que no estuviera cargada de sentimiento profundo y verdadero. En la primera fila, una joven madre abrazó a su pequeña hija mientras ambas lloraban sin entender por qué. La música había abierto una puerta en sus almas que ni siquiera sabían que existía. El auditorio entero se había convertido en una catedral donde se celebraba el milagro del verdadero arte. El maestro Mendoza permanecía inmóvil, pálido como un fantasma, contemplando la destrucción total de su arrogancia. Mientras las últimas notas de Clair de Lune se desvanecían como suspiros de ángeles, la mente de don Esteban viajó 30 años atrás, a cuando era maestro Esteban Morales, pianista concertista graduado con honores del Conservatorio Nacional de Música. Ese joven brillante que había llenado auditorios con su talento excepcional. Recordó aquella noche terrible cuando todo cambió. Su esposa María Elena, el amor de su vida, había fallecido en el hospital después de una larga enfermedad. Se quedó solo con 3 hijos pequeños, sin más patrimonio que sus manos talentosas y un futuro incierto. Los conciertos no podían esperar, pero sus bebés sí lo necesitaban cada noche.
Doña Refugio, una mujer que había enviudado joven y conocía el peso de sacar adelante a los hijos sola, sintió que el corazón se le partía al imaginarse la agonía de aquel hombre. Ella había vendido sus joyas, había trabajado en lo que fuera necesario, había renunciado a sus propios sueños para que sus hijos tuvieran futuro. Don Esteban había guardado sus partituras como quien entierra a un ser querido. Había colgado su traje de concierto para siempre y había tomado el primer trabajo que encontró: limpiar pisos, barrer pasillos, mantener ordenado un mundo que ya no tenía lugar para sus sueños de artista. Durante 30 años había limpiado ese colegio en silencio, escuchando desde los pasillos las clases de música, viendo crecer a generaciones de niños que nunca sabrían que quien barría junto a sus salones había sido una vez la promesa más brillante de la música nacional. Pero la música nunca se fue de él. Cada noche, cuando todos dormían, él tocaba melodías silenciosas en el aire, sus dedos recordando eternamente lo que una vez fueron capaces de crear. Cuando la última nota se desvaneció en el aire como una plegaria cumplida, el silencio que siguió fue sagrado. El maestro Ricardo Mendoza, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin pudor alguno, se acercó lentamente hacia don Esteban como un hombre que ha visto la luz después de caminar en tinieblas durante años. «Perdóneme», susurró con la voz quebrada, cayendo de rodillas frente a aquel hombre al que había intentado humillar. «Perdóneme, maestro, por favor. Soy yo quien no merecía estar en este escenario». Sus palabras resonaron por el auditorio, como una confesión en el confesionario de una iglesia. Don Esteban, con esa bondad que solo poseen las almas grandes, ayudó al profesor a levantarse. «No hay nada que perdonar, hermano. La música nos une a todos, sin importar nuestro lugar en la vida». Su voz era serena, llena de una sabiduría que solo dan los años de sufrimiento transformado en amor. Doña Gloria, una costurera que había trabajado toda su vida con dignidad, se puso de pie y comenzó a aplaudir con todas sus fuerzas. Pronto todo el auditorio se levantó en una ovación que duró eternidades, con madres e hijos, abuelos y nietos, todos unidos en el reconocimiento de la grandeza que habita en los corazones humildes. Las madres lloraban sin vergüenza, pensando en todos los don Estebanes que conocían. El jardinero poeta, la señora de la limpieza que cantaba ópera, el chofer que una vez fue ingeniero. Cuánto talento escondido hay en este mundo. Cuánta belleza desperdiciamos por nuestros prejuicios. Esa tarde todos aprendieron que la verdadera nobleza no se mide en títulos ni uniformes, sino en la grandeza del corazón humano.